Hoy es viernes, así que vamos a comenzar ya. Se van a ir muy seguro uniendo cada vez más y más. Y sería excelente que no hagamos esperar más a los que ya se han unido. El día de hoy espero que salgamos de aquí con bastante información, sobre todo con puntos muy torales de un temazo que vamos a tratar y que espero sea fantástico para la vida de cada uno de ustedes y también para la vida de sus empresas. Vamos a comenzar por acá. Ok, antes de dar inicio totalmente, quiero que visualicemos algo. Llegamos a una casa, a nuestra casa, y estamos bastante cansados y no queremos cocinar. Así que activamos nuestro celular, buscamos la aplicación preferida y ¿qué hacemos? Vemos menús de comidas. Y entonces, ya sea que la hagamos desde Hugo, Pedidos Ya, Uber Eats, si estás fuera de Nicaragua, Globo, Rapid, no importa, pero accedes. Vemos las opciones y nos decidimos. Y entonces, ¿qué pasa? Le damos a aceptar y listo. Hemos comprado comida a través de una aplicación y es un contrato totalmente formalizado. Llega la comida a nuestra casa o a nuestro apartamento y así es que hoy en día parte de esto es la economía digital. Este es el ejemplo que cada día podemos tener o cada semana podemos tener. Algunas personas todos los días mandan a comprar comida vía una aplicación. Esto es parte de la economía digital y esto es lo que vamos a ir viendo el día de hoy. Esta tarde de viernes 22 de abril, que ya también se nos está yendo el mes de abril. Bueno, primero, con esta visualización que les digo, es que quiero que entendamos un poco en dónde nos estamos moviendo, hacia dónde nos vamos a mover y cómo es que en medio de toda esta dinámica de la economía es que vamos a poder lidiar tanto protegiendo datos, que es el siguiente tema de esta conferencia, como también haciendo que las reputaciones de las empresas sean cada vez mayores y que los usuarios podamos confiar en estas empresas que brindan servicio y que no están exentas de problemas, eso sí. Así que hola a todos, bienvenidos. Estoy muy contento de estar con ustedes. Mi nombre es Miguel Argüello, soy consultor en gestión legal de protección de datos, contratación informática, compliance y riesgo legal bajo la norma ISO 31022. Así que, siguiendo con toda la dinámica de esta conferencia y agradeciéndole también a la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua porque está abriendo las puertas a temas tan innovadores, a temas que de repente los escuchamos, pero no estamos como que muy inmersos en ellos o los vemos difíciles. Eso es otra de las cosas. Vemos economía digital, ¿qué es? Ya con un costo a veces uno entiende lo que es la economía de los países y protección de datos. ¿Qué puede ustedes pensar sobre eso? Antes de continuar, me gustaría saber si alguno de ustedes ya ha tenido conocimientos, información sobre lo que estamos hablando. Economía digital, protección de datos, economía de los datos. Si ya en alguna oportunidad han sabido sobre esto, han leído, me gustaría muchísimo saberlo, porque de esta manera también puedo empezar a tocar o temas más básicos o temas un poquito más de fondo. Mientras tanto, vamos a decir un poco de quién soy, ¿no? O sea, ya les dije que soy consultor, soy licenciado en Derecho, abogado de Nicaragua, tengo 23 años de experiencia profesional, ahí tengo cursos de Derecho Empresarial, también cuento con un posgrado en Gestión de Riesgos, eh, tengo un par de especialidades en Compliance y en Derecho Digital. Así que se los comparto para que más o menos de repente se puedan preguntar y quiero ser un poco abierto desde el comienzo. Soy fundador también del blog derechoinversión.com, un blog que fundé
no hace mucho tiempo, 3, 4 años, lo más, pero que ahora ya está en funcionamiento pleno y que los invito al mismo. Bueno, entramos de lleno. Economía digital y protección de datos. ¿Qué vamos a ver en esta conferencia? Vamos a ver 4 grandes cosas. Y de una forma rápida para que nos llevemos lo principal que está, que es la información y el conocimiento, pero también las tácticas, técnicas que podemos utilizar para mejorar también nuestra protección de datos, como la protección de datos de las empresas. El primero es, ¿a qué se le llama economía digital y protección de datos? Segundo, vamos con protección de datos en Nicaragua. Vamos a ver casos y ejemplos que se han estado gestando no aquí en Nicaragua, ahí vamos a ver por qué, sino en otros países, Costa Rica, Colombia, y un caso muy emblemático en los Estados Unidos que tiene que ver con una empresa británica, y algunas técnicas, por último, para mejorar tanto la protección nuestra como también la de nuestras empresas. Continuamos. Vamos a ver importancia. ¿Cuál creen ustedes que sea la importancia de conocer sobre la economía digital, economía de los datos y la protección? Bueno, sepamos que el mundo se está moviendo muy rápido. La dinámica con la que se está moviendo es increíble. No hace mucho estuve viendo un video de un periodista español, Gabilondo, en donde hacía varios videos diferentes sobre cómo va a estar el mundo cuando él ya no esté. Y de hecho, así se llama la serie de videos en YouTube, lo pueden ver, cuando ya no esté. Y uno de ellos marcó muchísimo la diferencia porque mostraba tecnología que uno piensa que solamente está en las películas, que uno piensa que solamente está en novelas de ciencia ficción, pero que realmente la tenemos aquí. La tecnología avanza y con ello avanza toda nuestra dinámica empresarial. Eso no lo podemos descuidar, no podemos pensar que vamos a sobrevivir. No, hay que montarse en la ola de la transformación digital. Porque esta transformación digital, hay que saber, se ha acelerado. ¿Y por qué se ha acelerado? Bueno, ya ven ahorita, estamos alrededor de más de 11, 12 personas desde la plataforma Zoom, brindando una conferencia, lo que por lo general antes no se daba. Y de cierta forma sí se empezó a dar cuando habían conferencias y eran retransmitidas desde Facebook. Pero ahora, ¿cómo lo estamos haciendo? Y esta conferencia, los datos que genera esta conferencia, los temas que estamos tratando en esta conferencia, son datos recogidos también. Y ahí hay un apartado en Zoom, una esquinita por ahí en donde uno puede ir a buscar cuál es la gestión de los datos privados sobre el uso de Zoom. Pero bueno, entonces, al ver esta dinámica y al sentir que la economía va encaminada hacia la transformación digital y decir, ¿qué es eso? ¿Cómo lo como? ¿Cómo lo digiero? Y es aquí donde vamos a empezar a ver detalles de esa economía digital. Entonces, ¿qué hacemos con la economía digital? Primero, veamos lo que son las plataformas digitales. Y es que hay plataformas de todo tipo, ¿verdad? O sea, estamos hablando de las plataformas de la página web que usamos en las empresas o de las que visitamos comúnmente, las que están metidas en e-commerce, como por ejemplo Amazon, eBay. Incluso aquí en Nicaragua hay plataformas, por ejemplo Cinza. Si alguien está en Centroamérica y es de Costa Rica, podría ver que también puede usar la del automercado. La Colonia tiene su plataforma aquí en Nicaragua y está Hugo. Y están varias plataformas. Todas esas son plataformas digitales que están centradas en la economía digital, que producen dinero en la economía digital. Ahora, conocer lo que es la economía digital y lo que puedes hacer en medio de todo este mundo te puede abrir puertas. Puede abrirle puertas a todos los que quieran entrar. Ahora bien, ya vemos que por el lado de las empresas es importantísimo porque puedes vender servicios, puedes vender bienes.
Y por el lado de los usuarios también es importante porque tenemos información de más opciones a las que podemos acceder y podemos ver cuáles son las que nos conviene. Pero tenemos aquí entonces que visualizar las expresiones que he estado diciéndoles: economía digital, economía de los datos y protección. Y vamos a entrarle, ¿ok? Primero, ¿qué es economía digital? Bueno, un concepto que de la economía digital es que es todo lo que se desarrolla utilizando la información y el conocimiento digital como factor clave en todos los procesos. Ese desarrollo es bárbaro. Ahí es donde tienen que llegar las empresas. Pero en sí, ¿cómo vamos aterrizando el tema de la economía digital? Bueno, comercio electrónico. Amazon, como les mencioné, eBay, por ejemplo. Servicios electrónicos en la economía digital. Se me ocurren los que venden tickets. Cuando hay un concierto y estás comprando tickets por medio de la web, esos son servicios electrónicos. Publicidad digital. Todo lo que vemos en Instagram, todo lo que vemos en Facebook, empresas que utilizan esas plataformas de redes para poder publicitarse. Los medios digitales. Bueno, el mejor de todos y más conocido es Netflix. Y después de Netflix, todos los demás que se han estado gestando. Sí. Estamos hablando de servicios de movilidad en línea. Y aquí es bastante interesante porque son las rentadoras de vehículos. Eso están metido en la economía digital. Cuando vos rentas un vehículo que no es físico, sino que vas a otro país, o los que vienen a Nicaragua y rentan, lo hacen desde Estados Unidos, Costa Rica, Europa, o nosotros igual lo podemos hacer desde la web. Esa se llama servicio de movilidad en línea. Entonces, o cuando compramos tickets de avión, por ejemplo, como Copa o Avianca, y lo hacemos desde la web, son servicios de movilidad en línea. Las reservas, que se conocen las reservas para viajar en línea. Me imagino que ustedes conocen las reservas de Expedia, por ejemplo. También están las reservas de Booking.com. Está también otro tipo de reservas que se necesitan, las de los cines. Y por último, en economía digital, tenemos a las famosas fintech, que este es un temazo porque se están desarrollando a montones. No voy a entrar de lleno, solo los estoy mencionando que también pertenecen a la economía digital y que, dicho sea de paso, las fintech en la región centroamericana son las que más aportan de ingresos en la economía digital en Centroamérica. La segunda expresión que usé es economía de los datos. Bueno, la economía de los datos, voy a leer un trocito de algo que había escrito, que es todo el conjunto de iniciativas, actividades, proyectos con un modelo de negocio que se basa, y pongan atención a esto, en la exploración y explotación de bases de datos, que es lo que se llama ahora economía de los datos. Cuando nosotros navegamos en una página, le agradecería tal vez que pongan en silencio el micrófono. Manadicta. Pueden dar esa manito de poner en silencio el micrófono. Muchísimas gracias. Entonces, cuando estamos navegando a Internet, se recogen datos nuestros. Pero el dato, así nomás, no es tan importante. Un dato no hace gran cosa, sino es esa exploración de todos los datos que realizan las páginas, que realizan otras empresas, para proporcionar información. Ahí explotan los datos. Pero después esa información debe ser útil cuando nos ofrecen publicidad. Entonces, esa economía de los datos maneja todo, los datos en una base de datos. Ya los ingenieros informáticos saben muy bien de este tema. No entraré en la parte muy técnica informática. Entonces, incluso se habla, fíjense, se habla bastante de que se compara esta exploración y explotación con la del petróleo.
porque se necesita de un manejo de que ahora se le llama Big Data, se maneja los análisis de esos datos, cómo los determino, los clasifico esos datos. Entonces estamos con esa economía de los datos y produce plata. Y ahí van a ver cuánta plata produce estos datos. Son miles de millones de dólares alrededor del mundo. Apple, por ahí del 2019-2020, sacó un documento bastante controversial para algunas, porque determinaba cuánto era lo que se recogía de dinero por la exploración y explotación de los datos. Pero volviendo, acuérdémonos de que en la economía de los datos son útiles para que realmente funcione la economía digital. Pero bueno, un caso muy importante que les voy a hacer mención, fíjense, es en el de Cambridge Analytica. ¿Alguno de ustedes lo recuerda? Bueno, pues Cambridge Analytica, una empresa británica, recogió de forma no autorizada alrededor de 50 millones de datos personales. Sí, 50 millones de datos personales. Y fue utilizado desde Facebook, esos datos, para vender campañas políticas, para darle a X candidato por ahí del año 2016 todo un soporte. Y no es que se lo dio gratis, sino que fue contratado aparentemente. De hecho, la empresa fue cerrada en el 2018-2019, fue un escándalo y fue una de las mayores filtraciones de datos que tuvo Facebook, de los datos personales de 50 millones de norteamericanos. Otro caso, que ahí lo vamos a ver también un poco, es el de TikTok. Llegó a un acuerdo de 92 millones de dólares para no ir a juicio con miles de personas, donde hubo una gran filtración de datos, y esa filtración de datos fue debido a que no hubo consentimiento, además que eran datos de menores de edad, de niños de 6 a 12 años que tenían TikTok, y que al hacerlo lo ocupó para dárselo a terceros y poder gestionar publicidad y otras cosas que podían ser útiles de sus datos. Para que vean entonces un par de casos en donde en el extremo del abuso, porque no hubo consentimiento para dar esos datos, se llega. Pero bueno, vamos a hablar ahora de algo en Centroamérica. Centroamérica, y al hablar de Centroamérica, es importante que hoy en día veamos a Centroamérica con Belice, con República Dominicana. Y a veces nos encontramos de que nos meten a Panamá. Y yo considero que Panamá ya es parte de Centroamérica. De una u otra forma ya es parte de Centroamérica. Así que, incluyendo a Panamá, estamos en ello. Entonces, en Centroamérica tenemos datos interesantes. Por ejemplo, el 47% utiliza Internet. Hay casi 62, 65 millones de personas. Y utilizan Internet. Entonces, de ahí, el menor nivel de digitalización que hay lo tiene Nicaragua. Los mayores lo tiene Costa Rica, Guatemala, incluso Panamá. Para que tengan una idea de cómo es la economía digital, esta aporta 21.7 mil millones de dólares. O sea, el 6% del Producto Interno Bruto de la región lo aporta la economía digital. ¿Recuerdan? Los servicios de movilidad en línea, los servicios de compra de ticket, el servicio de comercio electrónico, eso es la parte de economía digital. El 6% del PIB de la región, más o menos, la región tiene un PIB de 334 mil millones de dólares. ¿Cuáles son los sectores considerados como más fuertes en Centroamérica en lo que es economía digital? Bueno, estos son los 4 sectores. Las fintech, que aportan 12.8 mil millones de dólares. Estamos hablando, ligera, más de la mitad. El e-commerce, la movilidad en línea, ¿se acuerdan? Cuando rentas vehículos o que viene alguien de fuera y renta un vehículo por alguna de las rentadoras. Ahí va.
Y las reservas de viaje. Ya vimos Copa o Booking.com o Expedia. Ahora bien, para que vean un cuadro, porque es importante dar el contexto de qué es lo que tenemos ahorita en economía digital, cómo es que se aporta cada una de esas economías, de la economía digital a las economías de los países. Aquí vemos un cuadro que podemos ver Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, es el que menos tiene relevancia en el tema, pero, y aquí están los ingresos versus la barra en rojo es de la OCDE y la azul es de Centroamérica, República Dominicana y Panamá, que es lo que les decía, que a veces hasta sale diferente cómo ingresan a los países. Esta es una fuente del BID, de un documento que el BID sacó el año pasado. Vamos a, entonces, Centroamérica tiene 334.000 millones de dólares aproximadamente, ¿verdad? Pero la economía digital es de 14.5 billones de dólares. Es el 15.5% de la economía mundial, del Producto Interno Mundial. Ya ven la relación, es algo bastante fuerte. Y para que vean un poco, apenas Centroamérica le representa el 2.3% de todos esos 14.5 billones de dólares. Pero no veamos lo que es solamente el 14.5 billones de dólares y el 2.3% así aisladamente. No, no, no. O sea, veamos las oportunidades que se tienen. Y es aquí donde debemos de ir haciendo las transformaciones que se requieran en nuestras empresas para que, por favor, de esa manera salgamos en unos años a venderle al mundo, que es donde estamos, donde debemos de estar todos. Vamos a hablar un poco del comercio electrónico de Centroamérica para ya entrar un poco, para que vean cómo está esto del comercio electrónico. En el 2020, son datos del 2020, los datos del 2021 ya están saliendo un poco los preliminares a luz, pero vamos a ver porque el 2020 marcó un antes y un después, hubo un punto de inflexión en el que muchas empresas tuvieron que voltearse a la transformación digital para poder subsistir, vender, dar servicios y dar bienes. En el 2020, más o menos, son 3.7 billones de dólares en el canal de e-commerce. En el 2019 fue 2.6 millones, para que vean el incremento que hubo de ese 40%. Mucho de ese incremento estuvo en países como Guatemala, Costa Rica y Panamá, aunque también hubo bastante en Nicaragua, subió, a pesar de que Nicaragua no es uno de los que aporta más, pero sí subió bastante. Ahora, ¿cuál es el mundo en el que vivimos? ¿Cuál es ese mundo en el que estamos todos inmersos? Permítanme que, ok. Este mundo en el que estamos inmersos, en donde hablamos de PIB, de Producto Interno Bruto, de lo que generan las naciones, la riqueza de los países, en donde son los sectores que más apoyan a esa riqueza. Hablamos, como antes les dije, de ese 15.5% del PIB mundial. Perfecto, ya hablamos bastante, ya toqué bastante, pero vamos, en el mundo en el que vivimos, cada año nosotros, cada uno de nosotros, ustedes y yo, lo que generamos son 117 gigabytes de datos por usuario al año. O sea, esto que estamos haciendo ahorita ya está generando datos y se suman a esa parte de 117 gigabytes. Incluso se va a llegar a más de 300 gigabytes en el 2025. Bastante, ¿verdad? Porque hace unos años se generaba en la mitad de esto, y estoy hablando hace unos 5 años atrás, y se ha duplicado en 5 años y se va casi a triplicar perdón, se va a duplicar en nada menos que en 3 años. Se pasan 3.8 billones de horas en las aplicaciones. 3.8 billones de horas.
bastante, ¿no? O sea, no es fácil decir cuánto es eso. No quisiera realmente, no quiero entrar. Y todo eso compone esto, economía de los datos. Está compuesta esos datos que hacen que la economía digital vaya a lo que es hoy y a lo que va a crecer en unos años. Pero aquí entonces al otro lado, al lado izquierdo, van a ver, por ejemplo, ya entrando más en calor, conceptos. ¿Qué son datos? ¿Qué es un dato realmente? Bueno, es una representación simbólica. Eh, una foto es un dato y lo que contiene la foto también es un dato. Las fotos por lo general ahora contienen con qué cámara se tomó, que ese es un dato, a la hora que se tomó, el lugar, a veces está activado el GPS de la foto y se puede determinar dónde fue tomada. Eh, información del tipo de foto. Hay celulares que hacen composición de las fotos, ya son datos. Y aquí hay dos dimensiones que hay que notar. La primera es una dimensión física. Es una realidad física, está vinculada con el soporte del dato mismo, o sea, la foto. Pero también hay una realidad inmaterial y que es todo el contenido. Ese contenido se puede duplicar. Y entonces son las dos realidades, las dos dimensiones que tiene los datos. Y es importante saberlo, porque ahorita les puse el ejemplo de una foto, pero está el ejemplo de cuando encontramos una página web que nos gusta mucho y pasamos horas o minutos o media hora leyendo una tras otra noticia que tiene esa página. Por ejemplo, cuando vayan a derechoinversión.com y van a leer uno u otro y otra entrada que he escrito, yo estoy recogiendo datos de ustedes de qué fue lo que leyeron, dónde estuvo más tiempo, en qué parte de la página, a qué se interesaron tanto. Incluso puedo llegar a saber dónde empezaron a detenerse para tener más amplitud de conocimiento yo de parte de lo que ustedes me están dando. Entonces, se detuvieron en la mitad de la página más tiempo, por ejemplo. Hay analíticas sobre eso. Ahora bien, eso ya es un dato, ya sabemos que lo que generamos, el dato también está de información de cada uno de nosotros, que ya después vamos a ver que son datos personales. Y estamos entendiendo, espero, que veamos la cadena, ¿no? La economía digital es todo donde estamos vendiendo, comprando, etcétera, usando métodos tecnológicos. Esa economía se alimenta de una economía de los datos y esos datos son los que nosotros generamos para que la economía de los datos haga la exploración, explote, los convierta útiles y suba a las empresas y suba a los gestores de tal forma de que les dé información útil para poder seguir vendiendo, vendernos mejor, incluso cosas que pensamos no necesitar, pero no las venden y nos crean la necesidad. ¿De dónde nace la economía? ¿De dónde nace la protección de datos? Bueno, la verdad es que haciendo una búsqueda de hace rato, encontré que lo primero que se habla de protección de información más que de datos o de datos personales es de 1789 en la Constitución de Estados Unidos. Y después de ahí, una serie de leyes y de jurisprudencia, de juicios, de comentarios de jueces incluso en los Estados Unidos que venían abordando el tema. Pero pasando a Estados Unidos, realmente desde 1995, ya entrando más en detalle, la Unión Europea empezó a tocar el tema y golpeó la mesa de todos y dijo, bueno, aquí hay algo que tenemos que regular, hay algo que tenemos que proteger. Y ahí se empezó poco a poco hasta llegar al 2016, en donde se emitió el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea con una actualización en el 2018. Entonces, esa es, como decir, la base de donde nos estamos moviendo en los temas de la protección de datos. La protección de datos se da cuenta de que hay mucho dato nuestro
y que se necesita proteger. Ahora después vamos a ver cuáles son esos datos. Después, la privacidad de datos. Bueno, es que proteger los datos también se tiene que tocar un concepto, privacidad de datos. Son dos cosas que van a escuchar muy seguido, muy seguro a finales de este año se va a hacer muchísimo más fuerte y el otro año también. Protección, privacidad. Bueno, miren, cuando uno busca, uno piensa que no es gran cosa, pero cuando uno busca el tema privacidad de datos, uno piensa que es un negocio, está de moda, ¿qué onda con esto? Pues bien, hay 780 millones de búsquedas de privacidad de datos solo en español en Google. Y les cuento que 4.000 millones, nada menos que en inglés, cuando se toca el tema de privacidad de datos. O sea, ninguno de los cantantes favoritos nuestros, actores o faranduleros de la farándula, no, ninguno de ellos alcanza esta cifra. Tal vez uno que otro en la parte de español. Pero el tema de privacidad es un temazo porque también trae consigo mucha controversia. La última de ellas, que está todavía y llegaron, no sé todavía si han ido a juicio, pero una de ellas es Facebook versus Apple. ¿Se acuerdan que les mencioné que, bueno, es más, vamos a compartir esa pantalla del documento que Facebook sacó y que es importante conocer. Permítanme un momentito porque siento que debe de ser conocida por ustedes. Es algo que va a traernos una, una visión bastante, ok. Un día en la vida de tus datos. Abril del 2021 lo hizo Facebook. Eh, y hasta ponen algo que dijo Steve Jobs. Este documento habla de varias cosas, pero a raíz de este documento surgió una controversia entre Facebook y Apple porque Facebook necesita datos para poder venderte y decirle a las empresas, mira, hace esta segmentación para que te mejore el desempeño de tu anuncio y obtengas más ventas. Entonces, Apple, ¿qué fue lo que hizo? En sus últimas actualizaciones, creo que fue en la 14, metió un enorme apartado para proteger los datos personales. Incluso, ahí vamos a ver cómo solicita que las aplicaciones nos muestren qué es lo que quieren de nosotros y qué es lo que obtienen de nuestros datos personales. Entonces, Facebook ya se pone molesto y ha creado esta controversia. También porque Apple ahora uno puede inscribirse en muchos lugares con un correo fantasma, sin utilizar el correo habitual de @icloud.com. Tu correo era María entonces ahora es un correo fantasma que crea para poder vincularte a ciertas aplicaciones. Y eso no le ha gustado obviamente a Facebook. Entonces, se lo muestro de esta forma porque es importante que estemos bastante claros de cómo es el tema. Vamos con este. Ok, pero ¿qué es un dato personal? Vamos. Hay una definición bastante homologada en todas las legislaciones. La definición es que es todo aquello de una persona, también física, jurídica o natural en otros países, dependiendo de dónde nos están viendo, en donde es identificable e identificada. Entonces, hay otra, por ejemplo, como la legislación española, que va más allá cuando define lo que es un dato personal. Y porque mete que son la información numérica, alfabética,
gráfica, fotográfica, acústica, entre otras. Ya es más completo, pero las legislaciones en todas partes marca esto. Pero ¿cuáles son los datos personales? Bueno, son datos sensibles. Hay datos relativos a la salud, datos informáticos, comerciales, de acceso restringido, de acceso irrestricto. Incluso hay datos de comportamiento crediticio. Todos hemos pasado por una central de riesgo, ahora hay centrales de riesgo privadas, y cuando vas a comprar, por ejemplo, a cualquiera de los lugares que te venden al crédito, te hacen firmar un consentimiento, ellos comparten información crediticia tuya con esa base de datos para que otras empresas puedan tener esos datos tuyos de tu comportamiento crediticio. También, y esos datos es todo lo que conforma nuestros datos personales, incluyendo no solo lo que acabo de decir, sino el nombre, el apellido, el género, también está la identificación, nuestras tarjetas de crédito, nuestra filiación política, nuestra filiación religiosa, todo eso son datos personales. Ahora, ¿se acuerdan del documento de Apple? Bueno, aquí se acuerdan que yo les dije sobre la economía de los datos. Aquí están los datos. En ese documento se fue, buenas, buenas, ¿me escuchan? Se fue la comunicación un momentito, espero que se escuche bien. Sí se escucha. Ok, muchísimas gracias. Si es que se me fue, de repente se quedó, nada, pero volviendo un momentito, porque dejé de compartir pantalla debido a la, a la interrupción que hubo, que aquí estamos. Entonces, cuando yo les dije de la famosa explotación de datos, o de la parte que estamos hablando de economía de los datos, aquí hay un dato. Y lo que generan las empresas en esto de los datos, en esto es increíble. O sea, para permitir la publicidad dirigida, Google, Facebook y algunas otras redes sociales y búsquedas, son 178.000 millones de dólares. En el 2018. Después están los corredores de datos, que son eh, gente que está buscando datos, precisamente, como Cambridge Analytica. Y están las operadoras de telecomunicaciones, Tigo, Claro, por ejemplo. Están las empresas de pago y las fabricantes de automóviles, incluso, que acceden ahora a datos nuestros y que aumentaron también sus beneficios. Entonces, ahí está el valor de los datos por las fuentes de ingreso. Y ese valor de los datos es algo que nos debe de llamar muchísimo la atención. Vamos. Esto de economía digital y que nos ha llevado a visualizar bastante todo el entorno que tenemos de los datos para caer en esa protección de datos, me lleva a darles este mapa que he sacado de Naciones Unidas, en donde ustedes pueden ver que el 71% de los países tienen una legislación. El 9% la tienen, están todavía en asamblea, tienen un proyecto, que apenas un 15% sin la legislación, y algunos países que no tienen, que no hay datos sobre eso. Pero ¿cómo estamos nosotros en Centroamérica? Que es la región que nos debe interesar. Estamos hablando de más de 60 millones de personas, 47% están acceso a la parte digital, y que si sos empresa, te debe interesar, y si sos usuario, también, porque
sabes que hay una economía gestándose y que se está moviendo alrededor de la región. Pues bien, aquí está nuestro mapita. Este que se señala como un verdecito claro es San Salvador, El Salvador. El Salvador tiene un proyecto y está en la asamblea. Y este que está aquí en rojito o anaranjado es Belice. Esta parte verde, la parte verde en las islas es República Dominicana. Ahí está. Nosotros, todos los países de Centroamérica tienen prácticamente una legislación y muchos ya la han incorporado incluso en sus leyes constitucionales. Otras no, pero sí han creado la legislación pertinente. Y todas, hay que ser claro, toda esta legislación, vieran que es una legislación basada en la Unión Europea. En ese reglamento de protección, general de protección de datos de la Unión Europea del 2016, nuestras legislaciones, tanto centroamericanas como la de Latinoamérica, han basado las leyes que se han creado, los reglamentos que se han creado. Porque hay que, dicho sea de paso, hay que decirle, a darle a César lo que es del César, la legislación europea es bastante completa, han estado metidos de lleno en ello, ahora están regulando muchísimo inteligencia artificial, están regulando robótica, están regulando muchas cosas que se requiere para que no se traspase lo o se exceda en el uso, en la recuperación de información. Bueno, pero vamos a la siguiente parte. Una vez entrando en el contexto de esto de economía digital y sabiendo que se mueven millones de dólares, vamos aterrizando un poquito más hacia la parte de gestión legal de lo que es la protección de datos privados en Nicaragua, que no tiene mucha diferencia con usted a lo que se hace en Guatemala o lo que se puede hacer en Panamá. Y que la única diferencia ahorita, ahí la vamos a ver al final, es un detalle gubernamental, que espero sea superado prontamente. Pero bueno, ¿cuál es la base de todo esto? La vamos a descubrir un poco. Ahorita me gustaría saber de parte de ustedes, por medio del chat, cómo se encuentran, si es muy rápido o si quieren, somos pocos, podemos ahorita tener una leve conversación, alguna inquietud que tengan, con gusto estoy aquí para que tengamos esa interacción y no sea tan solo Miguel habla. No sé si William o Ivette, Valeria o María Lelis tienen algo, Lubela o María del Mar, si tienen alguna consulta, con gusto, sobre el tema de economía digital, sobre la parte de economía de los datos, algo por ahí que quieran decirme, sin pena. Bueno, ya saben que me pueden interrumpir también, podemos entrar en esa dinámica. eh, Muy importante también, sobre todo somos pocos ahorita y podemos abordarlo de esta forma. Vamos a continuar, ¿ok? Vamos a continuar. ¿Está? Hablamos de la protección de datos en Nicaragua. Bueno, primero, en la protección de datos de Nicaragua tenemos que estar claros de que la Constitución política lo mete un poquito. Vamos a ver cómo. Tenemos la Ley de Protección de Datos Personales, en donde no solamente es una ley de protección de datos, es que a veces cuando vemos leyes de protección de datos pensamos que es muy de derechos, sí, pero también hay deberes que las empresas tienen que conocer. También hay infracciones que pueden ser objeto de si la empresa no cumple con la legislación. Está el reglamento y como pueden ver ya tenemos rato, ¿no? de tenerlo desde el 2012.
Está la normativa para la preservación de datos e información. Es un acuerdo administrativo dictado por el ente regulador, el COR. Y está la ley de amparo, que es la parte jurisdiccional ya de lo que podemos ver con respecto a los datos mediante el recurso de habeas data. Vamos a hablar un poco de protección de datos y me gustó mucho lo que el Alto Tribunal Español, en una sentencia del año 2000, dijo con respecto a la protección. Como pueden ver, es un ejercicio, ese es el ejercicio y el deber jurídico también, porque garantiza a todos nosotros un poder de control sobre lo que nosotros tenemos de datos personales y que de cierta forma hacemos uso de ese poder de control al utilizar la legislación, al utilizar los derechos que nos da tanto la Constitución como las leyes especiales al respecto. Y hablando nuevamente de Nicaragua y el sustento legal que tenemos, todo se basa en la Constitución. El artículo 26 de la Constitución, con la vigencia que tenemos actualmente, habla de dos cosas muy importantísimas, ¿no? O sea, que es la información. Tenemos derecho a conocer toda nuestra información. Y conste, habla de que se haya registrado tanto en forma privada como pública. O sea, y que saber por qué y con qué finalidad se tiene esa información. Tenemos ese derecho. Y tenemos derecho a la inviolabilidad del domicilio, a la correspondencia de las comunicaciones. ¿Ok? Es ahí donde se marca que la Constitución protege nuestros datos, protege nuestra información. Y a proteger nuestra información, mediante el derecho constitucional, es que podemos hacer uso también del habeas data, de ese recurso de amparo con la reforma a la ley de amparo que hubo no hace mucho tiempo. Puntos básicos que necesitamos comprender en todo esto. Ahora que entramos ya a la parte de protección de datos. Protegemos nuestros datos porque tenemos el derecho de conocer nuestra información y tenemos el derecho de controlar nuestra información. Y por ello, ese derecho tenemos que saber que se tiene que dar en virtud de lo que la legislación ha marcado. Bueno, primero, no pueden tener nuestros datos si nosotros no hemos dado el consentimiento. El titular de los datos somos cada uno de nosotros. De nuestros datos somos cada uno de nosotros. Y para que esos datos puedan tenerlo alguien, tiene que haber consentimiento. Y les voy a mostrar algo con respecto al consentimiento. Algo muy importante. Y les voy a mostrar un documento, por ejemplo, de un contrato. Ya les digo, un contrato, a ver si lo tengo rápido, porque, ok. Si está un contrato de una de las de las empresas de telecomunicación, en el que ahí nos dice exactamente el tema de consentimiento de los datos. Y ya les voy a decir, vamos a ver. Ok, aquí está una, vamos a ver, vamos a compartir pantalla y aquí está. Ok. Otros puntos adicionales. Este es un contrato de Tigo y aquí está el consentimiento. Autorizo a, creo que TCN es telecomunicaciones o la empresa Socia S.A. de Tigo, que de forma inequívoca y libre mi voluntad mediante el cual consiento el tratamiento de mis datos personales. ¿Ve? Ahí está toda la parte de... Y no nos damos cuenta, conste, no nos damos cuenta. Muchas veces estamos firmando, pero son contratos de adhesión que nos ponen las empresas y no nos estamos dando cuenta de que le estamos dando el consentimiento precisamente para dar el tratamiento de nuestros datos. Ok, pero es que pueda consultar, reportar o compartir, y aquí está el tema, compartir y solicitar en cualquier momento mi información personal para conocer mi desempeño crediticio en centrales de riesgo, lo que les estaba diciendo. Es aquí en donde está el consentimiento
expreso de cada uno de nosotros. Pero bueno, viendo ahora ese consentimiento, tenemos que darnos cuenta lo importante que es leer, porque si no leemos, podemos dar cualquier tipo de consentimiento sin darnos cuenta, ¿ok? Entonces, el consentimiento es la manifestación de la voluntad nuestra. Es como cuando uno hace un contrato, yo, por mi libre voluntad, firmo el contrato. El otro concepto básico es los ficheros de datos. Las empresas y todos tienen ficheros automatizados o no, donde hay datos de cada uno, de sus clientes, proveedores, son datos. Entonces, esos archivos, esos registros o bases de datos, son los ficheros de los datos. Pero después hay un responsable de esos ficheros. Y entonces ese responsable, que puede ser una persona jurídica, puede ser una persona natural, puede ser una persona pública o una persona privada, decide la finalidad y el contenido de esos ficheros. Por ejemplo, en este caso que vimos del contrato de Tigo, Tigo es el que responsable del fichero porque manejan nuestros datos. Y después está que una vez que nuestros datos, que dimos el consentimiento, los datos pasan a un fichero, el fichero tiene un responsable, hay un tratamiento de esos datos. Y ese es el procedimiento, es el procedimiento, una operación para recopilar, para analizar esos datos. De la forma en que en este momento, por ejemplo, la empresa que vimos, lo puede hacer, lo necesita hacer para saber qué promociones te puede dar y qué promociones no te puede dar. Aquí hay un tema importante. A veces a mi esposa le sucede que no mete una recarga en su celular por mucho tiempo. Pero la mayor parte de las veces posiblemente le dan sextuplica, porque como no mete por mucho tiempo, entonces saben que cuando la traen de esa forma. No sé, obviamente si a alguna de otras personas. Yo lo he probado y lo que me mandan es un mensaje quintuplica. A ella se extuplica. Un par de veces, algunas que otras más, ha pasado. Entonces, ahora vamos por el otro lado, los datos personales. Estos datos personales, como ya lo hemos venido diciendo, se los planteé, son los datos sensibles. Es el origen racial, es el origen étnico, a qué partido político estoy, mis datos morales, los datos incluso cuando si estoy metido en un sindicato, la vida sexual de las personas, todos esos datos. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de, ok, alguien le toma una foto a una persona, esa foto es un dato. No fue con el consentimiento de la otra persona, públicamente. Entonces, es diferente. Hay países en donde no se te permite tomar fotos así por así, a menos que sean a los edificios, pero a las personas o a alguien en particular, si no tiene el consentimiento, no, pueden quejarse. Y estamos hablando también de datos personales, por ejemplo, como datos informáticos. ¿Qué son datos informáticos? Por ejemplo, todos los datos tratados electrónicamente. Las suscripciones de un blog, es un dato informático. Ok. Estamos hablando también de que hablamos de datos personales sensibles. Ya lo hablamos. Mi récord de salud, la epicrisis, ahora que se manejan expedientes digitales, es un dato personal, informático, pero que también es sensible. Y el expediente digital tuvo un hackeo y salió a la luz. Ahí está un dato sensible. Y el titular de los datos, obviamente, son ustedes, soy yo, cada uno de ustedes es el titular de los datos. Aquí voy a tocar algo bastante importante, porque todo lo que se ha visualizado ahorita en protección de datos, todo lo que hay en la economía de los datos, está sujeta también a algo que se llama autodeterminación informativa. Y voy a leer textualmente lo que las leyes en su mayoría establecen al respecto. Dice, es el derecho de saber quién, cuándo, con qué fines y en qué circunstancias toman contacto con sus datos personales. Ese es el derecho.
¿Se acuerdan del habeas data? De lo que les había hablado de la parte jurisdiccional. Ahí está ese derecho. Yo tengo el derecho de saber qué datos tienen las empresas o es más, por ejemplo, imagino que a todos les ha pasado, porque a mí me pasa a continuo. De repente me llama una empresa diciendo, lo estoy llamando al número tal. Sí, es que lo llamamos de tal empresa porque le queremos ofrecer un servicio. Y uno se pregunta, ¿pero dónde obtuviste mis datos? ¿Se acuerdan del contrato que les mostré? El consentimiento. Bueno, ahí está. Yo consentí que se manejaran mis datos con terceros. Y es por eso que de repente uno se, pero ¿cómo obtuvieron mis datos? Bueno, de hecho ahorita estoy recordando, hay un caso bastante particular en Nicaragua, de hace varios años, más o menos, si mal no recuerdo, fue antes del 2010, bastante antes del 2010. Una empresa que daba aquí en Managua y que tenía una base de datos enorme y vendía la base de datos. Y esa situación, no había ley, obviamente, sobre protección de datos. Había cosas muy escuetas en el tema penal. Cómo se obtuvieron era donde estaba más el problema, pero obviamente estaba una desprotección completa la ciudadanía y eran cientos. La empresa después desapareció, en teoría, pero la busqué para una entrada que hice en el blog no hace mucho y una empresa hermana está en otro país, en la región también, porque también venían de Guatemala. Para que más o menos. Entonces, el derecho de saber por qué tiene mis datos, ustedes lo pueden hacer uso, mandando una carta diciendo que la ley 787 le permite a ustedes tener autodeterminación informativa y que quieren saber exactamente por qué la empresa me está llamando si yo no he tenido nada con esta empresa. Entonces ahí les tienen que decir cuándo obtuvieron sus datos, con qué fines lo obtuvieron y en qué circunstancias fueron obtenidos esos datos. ¿Y cuáles datos? Tu número telefónico. A veces no saben, solo tienen el número, no saben a quién llaman. Y están llamando el número y solo te dicen, estoy llamando al número 88888 y ahí es donde uno dice, sí, pero hey, si están diciendo el número, no me dices, no te voy a contestar. Algunas personas caen, otras no. Al caer, muchas veces validas también el permitir que te sigan llamando. Eh, Vamos, continuemos. Vimos todos estos detalles, ¿no? Del tema de cómo estamos viendo los conceptos básicos. Ya vimos el consentimiento, los ficheros, el tratamiento, el responsable. Vimos cómo Tigo es el responsable del fichero donde están nuestros datos, cómo en el caso Tigo, igual en el caso Claro, igual en el caso Hugo, todos piden el consentimiento. Algunas pequeñas empresas no lo están haciendo, algunas medianas empresas tampoco lo están haciendo, pero las grandes obviamente sí, porque están vinculadas a otras jurisdicciones y no pueden faltar a sus políticas de cumplimiento normativo a nivel local y a nivel internacional. Eso es parte de su reputación. Y ya vimos esos conceptos, y ya vimos los conceptos de datos personales y de datos personales sensibles y informáticos, y también quién es el titular y sobre la autodeterminación informativa. Lo traigo a colación porque esto es muy importante. Ahora vamos a entrar con algo. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? Bueno, funciona en cuatro puntos. Los 4 puntos que funcionan son cómo obtienen mis datos, después cómo viene el consentimiento, la información, cómo la dan y el tratamiento, cómo se ejecuta. Y aunque la legislación y el reglamento establecen más cosas para cada uno de estos 4 puntos torales, yo he tratado de condensarlos en estos subpuntos. Y en el caso de la obtención, ya vimos que se crea un fichero, pero porque yo consentí dar el dato, se crea el fichero, pero los datos tienen que reunir algunas características. Primero, tienen que ser necesarios, ilícitos. Necesario significa que tienen que tener un fin. O sea, no voy a recopilar tu dato por así decirlo. Tiene que ser necesario para mi empresa.
En el caso de las telecomunicadoras, tiene que ser necesario porque obviamente es tu número de teléfono, tus datos para que me pagues, para tener el contrato y además, a veces hasta tus consumos. Por ejemplo, a mí me dijeron, usted fíjese que yo tenía un plancito básico y me dijeron, usted le tiene que meter recarga para activar internet, mejor le ofrecemos tal cosa. Esos son datos que recopilan y me lo ofrecen. Tienen que ser proporcionales. O sea, es para el fin de la empresa y de la manera en que la empresa puede estar teniendo mis datos. O sea, no puede ser desproporcionado. No me pueden pedir una empresa telecomunicadora, no me van a pedir a mí, ¿cuál es tu filiación religiosa para hacer un contrato de celular? Eso me lo puede pedir, por ejemplo, incluso lo pide la Iglesia Católica en este caso, cuando hace el bautismo, a veces pregunta cuál es la filiación religiosa de los padres y por qué lo trajeron. Ah, es que uno de ellos es católico y el otro no lo es. Entonces, pero consultan. Tienen que ser adecuados. O sea, no van a ser datos que no requieren conocer. Ese consentimiento nuestro, que somos nosotros los titulares de esos datos, lo damos con razonabilidad, o sea, lo damos sabiendo que podemos darlo. Lo damos otorgado por escrito, electrónico o físico. El contrato, el contrato escrito, ya sabemos, como uno que acabamos de ver de Tigo. También está el escrito, y ese contrato, perdón, el electrónico, cuando vos metes todo y das el consentimiento, o el físico. Volviendo a un tema de la parte de consentimiento electrónico, cuando ustedes se acercan a mi blog derechoinversión.com y se van a suscribir, hay un apartado en donde yo les digo si consienten o no, precisamente porque si no consienten, no les puedo enviar las entradas que publico. Y es igual con todas las empresas. Entonces, o debería de ser igual con todas las empresas. Y después venimos con algo que como es la información, que tiene que ser expresada de forma clara. O sea, ¿para qué quieren el dato? Vimos el tema de Tigo, ¿no? O sea, vimos que Tigo decía para central de riesgo. O sea, esa es la finalidad. O sea, la identificación, perdón, el domicilio y la responsable, y de eso nos va a decir, la empresa es responsable de estos datos. Los derechos que tenemos, esa información tiene que ir sobre los derechos que tenemos como titulares de los datos. Y volviendo, ese fin para el que se motivó el tratamiento. Ok. Y por último, tenemos esta parte que es el tratamiento. Ok. Bueno, primero, que si fue sujeto al consentimiento. No puedes tratar un dato que no haya sido consentido. Segundo, estamos hablando de que cómo fueron obtenidos los datos. Bueno, fue obtenido porque es un contrato que firmó para darle un servicio de telecomunicación, de telefonía celular, y que al mismo tiempo esa obtención tiene la finalidad de tal y tal cosa. Y de ahí la garantía de seguridad, o sea, garantizar que los datos van a estar seguros. Y ahí vamos a ver al final una serie de puntos que son cruciales para las empresas medianas y grandes, y para las pequeñas, algunas de ellas son aplicables. Vamos, vamos con los derechos ARCO. Bueno, se le llama derechos ARCO porque son 4 derechos que ya lo vamos a ver. Tenemos que estar claro que, por ejemplo, cuando a nosotros nos piden los datos, estos datos y esta forma en que consentimos y el tratamiento tiene que darse con tres cosas importantísimas: integridad, confidencialidad y seguridad. ¿Se acuerdan que antes les dije la seguridad en el tratamiento? Ok. Pero también la integridad y la confidencialidad. O sea, esos datos son confidenciales. La empresa los tiene porque yo le consentí dárselos, pero son confidenciales. No son datos para orden público. Hay datos de acceso irrestricto, por ejemplo, que son datos que están en base de datos públicas. Y, por ejemplo, ahorita se me ocurre, no lo sé, pero a veces hay asociaciones gremiales
que sacan un boletín con todos sus asociados, en donde están los números de teléfono, los correos electrónicos y algunos datos de cada uno de los asociados. La pregunta sería si fueron obtenidos con el consentimiento de, o en el caso cuando se hicieron asociados, agremiados, le pusieron, ¿no? Mira, necesito tus datos porque nosotros sacamos un boletín mensual, un boletín anual, en donde le damos a conocer públicamente quiénes son nuestros asociados o agremiados y eso. Y eso es un punto toral que también se tiene que saber para hacerlo. Es ahí donde la integridad, la confidencialidad y la seguridad también debe ser un paraguas. Derechos ARCO. ¿Ok? Son estos derechos: acceso, rectificación, cancelación, oposición y Panamá. Estos cuatro anteriores, antes de hablar de este último, estos cuatro son los que están en casi todas las legislaciones del mundo. Los puso la Unión Europea. La última, portabilidad, es un tema aparte. Panamá lo incluyó. La legislación, si no me equivoco, la ley 81 de Panamá establece la portabilidad. Pero vamos con los primeros cuatro. Ok. Cuando hablamos de acceso, ¿qué derecho de acceso tengo? Yo soy titular de un dato. Entonces yo puedo solicitar y obtener de cualquier empresa que tenga datos míos los datos personales que tiene de mí. Esa llamada que recibe uno con estoy llamando al número 888, yo puedo ir a esa empresa y decirle, tengo derecho de acceso. Ok, usando mi derecho de acceso y de la autodeterminación informativa, que está vinculada a nuestros derechos constitucionales, entonces la empresa tiene el deber de darme ese dato. Y la empresa tiene que hacerlo. Y tiene que conocer, cada una de las empresas tienen que conocer que ahí está esos derechos y que no puede renunciar o no puede decir, no voy a darle la información que me pide. Y después venimos con otros derechos. Ok, por ejemplo, derecho a rectificación. Y esto es algo muy interesante, porque a veces le pasó a un amigo, contrató con un servicio de internet, y ese servicio de internet resultó de que al momento de llenar el contrato todo estaba bien, pero al momento de parecer que digitalizaron el contrato, si es que fue manual, hoy ya no se hace, hicieron mal los nombres y el apellido, el segundo nombre y uno de los apellidos. Siempre llegaban los recibos, siempre llegaban la factura de cobro, él pagaba siempre. Pero fue a la hora que le dio de baja, fue un dolor de cabeza. Un verdadero dolor de cabeza porque resultó que como él se llama Juan Pérez, pero en el sistema estaba Juan Orlando García Pérez, entonces, ¿cómo era que estaba solicitando la anulación? Entonces, el derecho de rectificación es ese derecho en donde mi dato está inexacto, incompleto. Yo puedo decirle a la empresa que haciendo uso de mi derecho de rectificación, por favor corrija mis datos que están en su fichero. Y la empresa tiene que garantizarme eso. Está el derecho de cancelación, que cese el tratamiento de mis datos. ¿Se acuerdan? ¿No? Eso de la central de riesgo, etcétera. Y tengo el derecho de decirle, mire, yo quiero que cancelen el tratamiento de mis datos. Punto. También está el derecho de bloqueo. No lo puse porque está muy ligado al derecho de cancelación. Porque resulta que es después de la cancelación. Puedo decirle al responsable del fichero que bloquee. Pero ese propósito está muy aparte y no vamos a entrar porque hablar de derechos ARCO, les cuento que es largo y es cansado. Por último, venimos con los derechos de oposición. ¿Y qué es el derecho? Bueno, simplemente que no se lleve a cabo el tratamiento de mis datos o que cese igual como el de cancelación. Pero cuando no se ha prestado consentimiento alguno, es la única diferencia con la cancelación.
Yo me opongo a que sigan tratando mis datos porque no he dado consentimiento al respecto. Ahora, hay un procedimiento para interponer esos derechos. En la primera, uno lo puede hacer ante la empresa, pero generalmente se hace ante las direcciones de protección de datos. Y en el caso de Nicaragua, vamos a ver que tenemos un pequeño impasse al respecto, pero en el caso de los demás países de Centroamérica se puede hacer. El habeas data es parte de nuestros derechos. Es un derecho que me ayuda ya a pasar la barrera de la parte administrativa y subir a las cortes. Y es el artículo 84 de la ley 831. Y entonces, recuerdan cuando yo les mostré que el sustento jurídico del tema de protección de datos está en la Constitución. Bueno, se basa en ese artículo 26 de la Constitución, el habeas data. Y ese artículo 26 de la Constitución que establece todo el acceso que tenemos y el conocimiento y el derecho de conocer por qué y cuándo y cómo lo usan, está vinculado a este artículo 84 bis de la habeas data, de las reformas a la ley de amparo de Nicaragua. Ahora, vamos a esta parte. Casos y ejemplos, y vamos a hacerlo muy rápido porque me interesa muchísimo que veamos las técnicas básicas. Veamos. Aquí está el caso de Cambridge Analytica y Facebook. Fue un escándalo, 50 millones. Ahí está cómo fueron usados también. Esto salió en el New York Times en el 2018, el 4 de abril. En esa publicación del New York estaba paso a paso cómo fue que el Times había descubierto todo el rollo. La Agencia Española de Protección de Datos multó a una colega, a una abogada, por reutilizar documentos con datos de clientes en la reversa. Le puso 2.000 euros de multa. Sí, muchas veces nosotros usamos para reciclar, decimos en oficina, el papel y no nos damos cuenta qué es lo que hay, y hay datos personales de clientes, y en el caso de la Agencia Española de Protección de Datos tuvo una multa. Esto salió en 5 días, que es una publicación del diario El País. ¿Se acuerdan el tema de las rentadoras? Bueno, este es un ejemplo. ANC Car, que aquí se conoce en Nicaragua como National Rent a Car. Este es el contrato y la información que recogen de nosotros. Está en inglés, y aquí podemos ver que recogen el nombre, los contactos de información, cumpleaños, número de licencia, la expiración, también la información del vehículo. En ese caso, esa información también pertenece a nosotros porque lo andamos durante ese X periodo de tiempo. Y estos son datos que en los contratos están. Nosotros muchas veces no leemos los contratos. Esto en Colombia. Rappi es como Cirugo y fue sancionado. 500 millones de pesos colombianos. El peso colombiano, si mal no recuerdo, está como 3.800. 3.500, 3.800, o sea, son más de $100.000 de multa, pero porque no ha sido, muchas oportunidades ha tenido y fue. Esto salió el año pasado. Esto es casi de unos cuantos meses. McDonald's, Costa Rica, esto fue el fin de semana, este fin de semana que acaba de pasar. ¿Fue este o el anterior? Pero creo que fue este fin de semana. McDonald's alertó que datos personales de sus clientes quedaron desprotegidos. Bueno, McDonald's tiene una aplicación como muchas otras en donde te pide los datos personales y están desprotegidos. Ellos dicen que no hay datos más sensibles, pero sí no se sabe a ciencia cierta. Está en investigación. Esto salió en La Nación. Bueno, ahí está, no sale la fecha para decirles exactamente. Vamos con ejemplos también de lo que le hablaba de cómo se está gestionando. Ok, aquí está. Usas iOS 15.2, entonces requiere que pidamos permiso para registrar la actividad recibida de apps y sitios web. Esto es Instagram. Entonces le tenemos que dar permiso. Antes no pasaba eso, ahora tenemos que dar el consentimiento. Y esto es la privacidad de las apps, por ejemplo, los datos asociados con la identidad de nuestra, y habla, por ejemplo, Canva,
para el iPad o para una tableta. Entonces, en el caso de Apple, habla de cuáles son los datos que van a recopilarse y asociarse con mi identidad, con mis datos personales. Entonces, o como titular de ellos, las compras, los contenidos de usuario, la ubicación, la historia de búsquedas, etc. Aquí vamos con la privacidad. Bueno, este es Facebook y lo puse porque es bastante emblemático. Aquí está, en un lado vamos a ver los datos usados para rastrearte y los otros los asociados con la identidad nuestra. Y entonces los datos que se usan para rastrearnos son la información de contacto, las identificaciones, etc. Otros datos hablan, no establecen cuáles. Y después están todos los datos asociados. Ahí lo pueden más o menos ver exactamente qué. No entiendo todavía por qué Facebook nos pide datos de salud y condición. Eso está vinculado a este tipo de gadgets, de dispositivos que usamos o al mismo celular que tiene datos de salud. También a nuestras informaciones financieras, cuando hacemos compras de algo por medio de Facebook. Cuando había esa granjita en la que uno jugaba y tenía que meter la tarjeta de crédito para ir comprando cosas en la granjita, no recuerdo ahorita. Y también había una de cuidado de animales. Y vamos a ver esto. Técnicas básicas. Esto posiblemente nos vamos a ir deteniendo un poco más en estas técnicas básicas. Espero que sea bastante de su agrado. Bueno, vamos con una. Para las personas, aquí les regalo 8 técnicas básicas importantísimas. Perdón. Lo primero, no hay que regalar la información personal. A veces estamos en una página que nos pide, si quieres descargar el PDF X, llena los siguientes datos. Ok, está bien, me pide un correo electrónico y mi nombre, está ahí nomás. Pero hay otras que piden aún más y que no tienen ninguna seguridad que nos puedan demostrar, y eso ya es un problema, un serio problema, porque estamos dando nuestros datos y no podemos estar regalando datos por así, por así. Lo segundo, revisar los permisos que le das a tu celular. Hoy la mayoría de los celulares están viendo que necesitan pedir permiso para X o Y. Y eso es importantísimo. Para una persona, revisar los permisos. Si sos Apple, vas a ver los permisos que vas a estar dándole a las aplicaciones. Que te rastreen o que no te rastreen, que vean la localización, o bien que compartís tu voz también. Revisar la configuración de seguridad y privacidad de la computadora y del celular. Sí, o sea, eso es vital. Y estoy hablando de configuraciones. Password, estamos hablando de los números ahora los celulares tienen que para poder verlo, el código, hay que cambiarlos cada cierto tiempo. Si todos propensos a estar en lugares muy públicos, es importante. Bueno, y ahí viene el manejo de las contraseñas. Ok. Un antivirus. No esos antivirus, hay que invertir en antivirus, porque a veces estamos entrando nuestras cuentas de banco. Prácticamente hoy a todo el mundo se le paga mediante una cuenta bancaria. Se le deposita. Y tienes acceso o desde tu celular o tienes acceso desde tu computadora. Hay antivirus que ayudan, no todos son infalibles, pero algunos ayudan bastante a la hora de entrar a las cuentas. Pero incluso ahí tenés que estar claro de que a veces entras desde la plataforma de ellos y ellos se vuelven entonces responsables del tratamiento de tus datos. Las condiciones del servicio. Eso es algo que debemos de tener en cuenta. Y en esto de las condiciones de servicio, voy a compartirles, por ejemplo, las condiciones
que siempre vamos a tener, ok, la de Claro, por ejemplo. Esta es la política de privacidad de Claro. Como pueden ver, es la política, cómo recopilan la información personal. Además, tenemos el uso, que le estaba diciendo primero que cómo va a ser el uso, el tratamiento, ¿se acuerdan? El consentimiento, ok, que tiene que ser claro y expreso. Claro, lo hace bastante bien. No estoy entrando a ver el tema de los argumentos versados en el contrato, porque si es un contrato, todos estamos dándole ok después. La seguridad de la información personal, el uso de las cookies. Esto amerita otra conferencia sobre las famosas cookies. A veces son tan molestas que si no le doy ok, entonces no puedo seguir navegando. Algunas se desactivan realmente si no les das ok. Otras solo es por ponerlos. Pero al darle ok, o al darle no ok, seguir navegando y darle ok, lo único que hace es hace el consentimiento. Y las modificaciones, ok. Entonces, unas políticas bastante cortas. También podemos ver, creo que estas son las políticas de Hugo. Y aquí vamos a ver las políticas de Hugo, ¿ves? Que las que están, esta fue del 8 de noviembre del 2021, en donde hace una serie de, bueno, esto fue actualizada, perdón. Y ahí viene el consentimiento informado de almacenamiento y uso de la información, cómo recopilan, qué información vamos a proporcionar, a través de qué servicios y cómo van a usar la información. Ok. Esto es importante. Hay que leer, porque de repente cuando no leemos, lo que sucede es que no nos enteramos de qué estamos compartiendo, para qué la van a usar. Y si, por ejemplo, dice que la van a usar para solo darnos promociones a nosotros mediante la misma aplicación, está bien, perfecto. Pero si dicen que la van a usar y también la van a compartir con terceros y que van a usarla para darnos promociones de otras empresas, y no es así, sino que hay otra empresa que obtiene nuestros datos porque ya se los cedieron, está mal. Utiliza seguridad de dos pasos. O sea, no sé si ya han visto, ahora hay un montón de aplicaciones, el correo electrónico sobre todo, te dice, ok, para entrar a este correo, ahora te mandé un mensaje de texto o si tenés un código por un autenticador, en el caso de Hotmail o en el caso de Google, que te manda un código a tu teléfono para que metas el código una vez. O la otra seguridad que también tiene Google es que de repente te manda una solicitud a otro de tus dispositivos donde tenés tu correo, en donde abrís tu dispositivo y le das OK para que puedas acceder a tu correo electrónico en alguna computadora. Hay algunas pasos, pero tenés que utilizar una seguridad de dos pasos, porque ya con una sola no basta. La clave no basta. Y cuando la usas te das cuenta de que alguien quiso entrar, porque como obviamente está de dos pasos, no tiene el código, pero quisieron meter una contraseña y se te anuncia, que ha sido violentada o querido ser violentada y hemos hecho esto y esto. Y lo otro es que no entres a redes Wi-Fi públicas. Alguna que otra sí. A mí en el aeropuerto, y voy a omitir el nombre del aeropuerto, a mí en uno de los aeropuertos, aquí en Centroamérica, estoy seguro que ahí fue donde tuve un problema. Fue el único lugar en donde y hubo una alteración, fue rara. Y la verdad es que no hay que usar. Ahora, los teléfonos, si tenés internet en el teléfono, puedes compartirle a tus demás dispositivos. Pero algunas, por ejemplo, los parques, no sabes quién está ahí, no sabes de la manera en que están el tema de Wi-Fi es técnicamente muy complejo porque uno piensa cómo van a entrar, pero sí entran, sí lo pueden hacer. Vamos ahora con algo para las empresas. No, perdón.
Vamos con esto de la seguridad. Ven aquí donde dice myaccount.google.com. Ok. Eso, cuando entran ustedes a su correo de Gmail, que es en el caso que puse, también está en Hotmail. Ustedes van en la navegador, van a ver la fotito de ahí el correo y entran en este lado de los puntitos como de teléfono. Y ahí dice cuenta. Entonces, en la cuenta van a encontrar todo esto que está al lado izquierdo. Ahí está datos y privacidad. Y van a encontrar qué son los datos y la privacidad que ustedes mismos pueden manejar. Uno de los más importantes es detener el rastreo. Google, por defecto, cuando conectas tu correo, cuando lo creas, te rastrea. Y de repente puedes ver el rastreo que ha tenido, por dónde has andado de los últimos 4, 5, 6 años. Hay que desactivar. Aquí está, configuración de historial de ubicación, se llama. Están datos y privacidad, tu actividad y lugares donde estuviste. Y entonces, ahí está la actividad web de aplicaciones, donde has navegado, la historial de YouTube. La historial web de aplicaciones funciona mucho cuando estás vinculado en la computadora. Cuando es del celular, no siempre. A menos que uses Android, sí lo puedes ver. Pero el historial de YouTube también. Entonces, pero el historial de ubicaciones es importantísimo, por favor, que sea desactivado, porque igual no sabes cuándo, quién puede hackearte, quién puede hacer un daño, o esos datos, no solo tuyos, sino de un montón, que pueden ser filtrados, al final pueden ser utilizados. Ahora sí, vamos con puntos importantes para las empresas. Esto es más complejo todavía, y porque ya son temas que necesita la empresa gestionarlos. Si sos mediana, necesitan gestionarlos. Por ejemplo, las empresas de envío de remesas o de dinero, las fintech, las empresas, por ejemplo, como Cinza, que tiene una base de datos enorme, además que está con créditos y que también tiene delivery. Tienen que aplicar varias de las medidas que voy a decir aquí. Aquí vamos a ver alrededor de cuántas, 8 o 9 medidas que son súper importantes y se los ruego que le pongamos mucha atención. Incorporar alguna de las normas ISO. En este caso, yo puse 2 normas ISO. La sobre sistemas de gestión de servicios, que es la ISO 20000, y la sistemas de gestión de seguridad de la información, que es la ISO 27001. Generalmente es esta última, la que estoy señalando, que se trata de incorporar. Para hacerla hay que hacer una evaluación. Hay que tener el equipo que la haga, use un tercero que hace la evaluación para saber cuáles son los riesgos tecnológicos en el IT que tiene tu empresa. Y no es posible certificarse si no cumplís con todos los pasos, obviamente. Aquellos que han tenido certificaciones ISO saben lo riguroso en muchos de los aspectos que es la norma. En la primera que hablé, que dice, es sobre el sistema de gestión de servicios. Ok. Te ayuda muchísimo a gestionar los servicios que das y a gestionar el IT. Puedes aplicar también normativas como la COVID. Es la 5, la última, salió hace 2, 3 años. Y esto significa en español, Objetivos de Control de la Información y la Tecnología Relacionada. Y cuando aplicas COVID, lo que vas a aplicar también es normas de gobernanza, de gobierno corporativo. Entonces, unidad 2, a manera de que puedas crear mejores condiciones para cómo vas a tratar las políticas de seguridad. Ya les hablé de los sistemas de gestión de la información, de seguridad de la información, el famoso SMS, que es el 27001. Las medidas de seguridad en la creación y manejo de los ficheros. Ok, no estás aplicando nada de lo anterior, pero necesitas saber que estás manejando ficheros, automatizados o no, aunque sean en Excel, pero los estás manejando. Y esa base de datos que estás manejando, ¿qué seguridad le estás dando? La computadora, ¿con quiénes están? ¿Quiénes tienen acceso a esos ficheros, a esa base de datos? ¿Cuántas personas de los que tienen acceso pueden modificarlos? ¿A dónde los estás alojando? ¿Tenés
lo tenés totalmente en tu disco duro de la computadora, de la contabilidad, de atención al cliente o de la gerencia, o los tenés también en la nube, o los tenés en una memoria aparte, en un disco externo, en un servidor. ¿A dónde los tenés? Tenés que manejar la seguridad de los ficheros, porque de lo contrario, tenés un problema con ellos, puede ser sancionado. Y más adelante voy a explicar esta parte de las sanciones en sí, no, pero sí del proceso. Vamos, con la gestión de riesgos en materia informática y compliance IT. Ok, cuando haces una norma ISO, siempre vas a hacer una evaluación de riesgos. Y no está de mal que de repente le consultes a tu equipo de IT, si tenés, y si no, algún ingeniero informático especializado o que conozca bastante de manejo de redes, los servidores y de la parte de manejo de la información. Todos prácticamente lo conocen, algunos se especializan más en un punto que en otro, pero puedes pedirle, contratarlo para que te haga una evaluación de los riesgos. Perdón. Entonces, esto es súper importante porque así puedes determinar exactamente en dónde estás parado y cuáles son los riesgos que podrías estar eventualmente teniendo. Esos peligros potenciales, ese evento. Por ejemplo, yo lo tengo en un fichero que lo hice en Microsoft Access, o manejo un fichero externo de base de datos porque tengo en un restaurante tarjetas de cliente frecuente, y la empresa que me da todo esto de cliente frecuente maneja mis datos, pero yo también manejo. Entonces, ¿cuál es la seguridad que estamos teniendo y cuáles son los eventuales riesgos que podríamos tener y cómo ir mejorándolos poco a poco? Un consejo: protege al usuario, porque cuando proteges al usuario, estás dándole seguridad, le estás dando confianza, pero sobre todo estás mejorando tu reputación como empresa. Y la reputación lo es todo como empresa. Si tenés una falla y no la decís, cae tu reputación. Como en el caso de McDonald's, McDonald's no está cayendo su reputación porque obviamente no eran ellos los responsables del tratamiento de los datos, sino que había contratado a otra tercera empresa. Pero esa empresa muy seguro que va a tener problemas reputacionales si no trata de decir que había creado las mejores condiciones. Bueno, en esto de proteger a los usuarios, también el fin de semana pasado, un grupo de hackers, Conti, hackeó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Costa Rica y se llevó la base de datos de toda la parte tributaria y gubernamental de pagos y demás. Piden 10 millones de dólares que se los pague mañana el gobierno tico. El gobierno costarricense dijo, no voy a pagar, no voy a pagar, no voy a pagar. Entonces, ¿cuál es lo que quieren hacer? Bueno, lo que quieren es simple, publicar la base de datos. Entonces, hay que proteger a los usuarios. Hay que crear un documento de seguridad apropiado. ¿Qué es un documento de seguridad? La política de seguridad tuya, de tu empresa, de tu pequeña empresa. Algo asesorado se necesita para que así puedas saber cómo vas a manejar un tema, eventual riesgo, un potencial peligro en una situación crítica. Invertir en protección para los sistemas y tener programas y no tener programas piratas. Antivirus. A veces hay empresas que tienen un antivirus gratuito. Ya les digo, no hay nada gratuito en Internet, no lo existe. Todo tiene un precio. En este caso, cuando te piden datos, eso es lo que estás pagando con tus propios datos. No hay. Entonces, al tener programas piratas, incluso no sabes cómo fue obtenido ni qué hay adentro de. Y por lo general, cuando pasas un buen antivirus y tienes un programa pirata, siempre te va a salir como virus. El keygen, tal cosa, que es un troyano, etcétera. Y vos decís, no, bueno, es que es mi programa piratito.
Entonces, hay que invertir en protección para los sistemas, hay que invertir en software confiables, hay que invertir, hay de todo, de baratos, caros. Por ejemplo, pues puedes tener una pequeña empresa para 10 computadoras, o, perdón, 5 usuarios y algunas cuantas, y cada usuario varios equipos, el Office 365 y vas a pagar apenas como unos $70 anuales. Y sería un costo obviamente hasta deducible y que y puedes hacerlo para tu equipo de las oficinas. Entonces, ¿te ayuda? Sí. Y estás teniendo algo confiable y no te va a generar problemas. Y por último, tenés que clasificar los datos. ¿Se acuerdan? Yo les dije que hay varias categorías de datos. Los datos sensibles. Tienes que saber cuáles son los datos sensibles y ver cómo los administras mejor. Y los datos normales, los datos, o sea, el nombre, eh, por ejemplo, algún gusto, algo de tus clientes, etc. Entonces, estos puntos importantes para las empresas se resumen en la protección también de los datos. Y aquí es una conexión. Yo como usuario tengo que solicitar, tengo que pedir que las empresas tengan esto. Y ustedes como empresas o los empresarios tienen que estar claros de la mejora continua en los procesos de gestión, en los procesos de manejo, en la creación y en las clasificaciones de los datos de sus clientes. Mejorará su reputación y se encaminarán incluso a programas de cumplimiento que los existen en IT, compliance, antisobornos, y pueden empezar desde lo más importante, la protección de datos personales para los demás. Bueno, la situación en Nicaragua con el ente regulador. Bueno, existe la ley de protección y está un reglamento. Ya están publicados desde el 2012. El regulador, en este caso, que se llama Dirección de Protección de Datos Personales, DPROTAP, resulta que no ha sido nombrado. Y es fundamental porque para que se registren ya los ficheros de los datos y así la supervisión pueda funcionar. ¿Esto significa que... ¿Qué significa? ¿Que no puedo hacer uso de la ley? No, que la ley es de conocimiento público y nadie puede alegar desconocimiento de ella. Los derechos que yo tengo me los tienen que garantizar también las empresas. Y por ello, las empresas han adecuado sus contratos y sus términos de privacidad, como ya se los demostré, para que pueda ser utilizado. Pero, así como no está funcionando, entonces no hay registro de ficheros, tampoco hay supervisión y no hay infracciones todavía. Sin embargo, aún tenemos el habeas data que podemos utilizarlo cuando alguna situación se nos presente. Las empresas tienen que estar conscientes, vuelvo a decirlo y lo he repetido varias veces, que el riesgo reputacional por no cumplir con la legislación es bárbaro, bárbaro, bárbaro. Y que deben de lidiar con el riesgo de incumplimiento en materia de protección de datos. Y que tienen que buscar cómo hacer lo que les dije anteriormente. Cualquiera de las primeras 4 son importantísimas. Las siguientes los pueden empezar a hacer poco a poco, los que son pequeños, los que son medianos, pero las grandes compañías que no tengan todo esto, me daría desconfianza. Y considero que es importantísimo para la gestión. Bueno, no me queda más que agradecerles. Hoy en tiempo y forma. Espero que haya sido bastante claro en los temas. Esto es de nunca acabar. Podríamos pasar muchísimas horas. Muchísimas horas. Aquí les dejo mi contacto para cualquier consulta, inquietud, conversatorio. Les cuento que yo soy fan del café, así que de repente podemos hacer un conversatorio tomando café y reuniéndonos para hablar de esto y otros temas sobre también el derecho digital. Este es mi blog, derechoinversión.com, al cual les invito a suscribirse. Y aquí está, con su teléfono, pueden acercarlo con la cámara y ahí está mi contacto que les va a llegar directamente a añadirlo a su directorio telefónico del celular.
Les agradezco a todos por su participación. Muchísimas gracias. Ha sido todo por ahora. Así que espero que haya sido muchísimo provecho. Es un tema muy amplio, como les he dicho, y de que cual podemos hablar muchísimo. Un abrazo a cada uno de ustedes. Que tengan un feliz fin de semana. Y estoy totalmente a la orden. Saludos. Chao.